¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Es un gusto el poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Y el día de hoy me encuentro muy contento porque voy a hablar acerca de la Biblia. Es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, me agrada. Y bueno, estamos en el mes de la Biblia. Es un mes en el cual nosotros recordamos qué es la Biblia, qué es lo que ella nos tiene que decir. Y sin mucho preámbulo, déjenme decirles que este libro sigue siendo el libro más importante de toda la humanidad, basándonos en el libro que más se imprime año con año. Es un libro que sigue teniendo demasiada importancia en todo el mundo, en todas las culturas del mundo. Sigue siendo el libro más estudiado de todos los tiempos. Shakespeare es el escritor más prolífico que nos ha dado la historia de la humanidad, en la opinión de muchas personas. Muchos dicen que Shakespeare es una de las personas más importantes en la historia de la escritura. Y bueno, de ser así, yo pensaría que Shakespeare tendría que ser la persona más importante que todos los seres humanos debieran leer. Pero Shakespeare solamente ha sido traducido, o sus obras han sido traducidas a solamente 50 idiomas. En comparación con la Biblia ha sido traducida a más de 2000 idiomas. Qué gran diferencia, 50 idiomas contra más de 2000 idiomas. La Biblia es el libro que ha sido traducido a muchos más idiomas de lo que cualquier otro libro pudiera haberse traducido. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene este libro de especial? ¿Qué lo hace especial que muchas personas le dedican su vida para poder estudiar este libro? ¿Por qué miles y miles de personas siguen gritando en las calles, en las iglesias o en diferentes lugares que este libro les ha cambiado la vida? ¿Qué hace a este libro tan especial? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y el día de hoy quiero explicar de un modo muy breve qué es la Biblia, cómo nos ha llegado y qué es lo que tiene que decirnos al día de hoy. Déjame comenzar diciendo que como seres humanos hemos requerido comunicarnos los unos con los otros. Hemos tratado de desarrollar sistemas con los cuales nos podamos comunicar con los demás seres. Principalmente nos comunicamos al día de hoy a través de la voz, a través de los sonidos que produce nuestras cuerdas vocales, nuestra garganta, nuestra boca. Pero en el pasado hubieron muchas personas que querían dejar un mensaje para las generaciones futuras. Por ejemplo, en el pasado, muchas culturas, para poder comunicarse con otras culturas o inclusive para dar a conocer leyes, utilizaban diferentes sistemas. Por ejemplo, la escritura. La escritura es fundamental para poder entender a la Biblia. No es posible conocer la historia de la Biblia sin conocer un poquito de la historia de la escritura. Por ejemplo, los medios que han sido utilizados para poder comunicarnos, uno de ellos es la arcilla. La arcilla es un material en el cual muchas personas trataron de comunicarse en el pasado, dejar mensajes importantes, que era un material como si fuera lodo, en el cual se escribía cuando el material estaba todavía húmedo y después se sacaba al sol y se secaba y ya quedaban grabadas las letras o los dibujos o lo que se quisiera comunicar, la arcilla. Pero también tenemos por ejemplo, piedras en las cuales se grabaron mensajes importantes. Por ejemplo, tenemos el caso de el emperador Hammurabi, donde este emperador trató de plasmar sus leyes para juzgar su país.
Entonces lo que podemos notar es que Hammurabi, cuando puso sus leyes, a estas leyes plasmadas en piedras, le llamó el Código de Hammurabi. Y tenemos miles y miles de ejemplos en los cuales las personas han querido transmitir un mensaje de manera escrita. Y bueno, la Biblia tiene su historia en la escritura precisamente porque se nos dice en la Biblia que la primera persona que Dios creó fue Adán. Adán tuvo una esposa con la cual tuvo una descendencia. Tuvo hijos, esos hijos tuvieron más hijos y así sucesivamente. Y Dios se comunicaba de manera oral con su creación. Desde la perspectiva bíblica, Dios crea al ser humano y el ser humano tiene descendencia, pero los primeros registros que tenemos acerca de la comunicación entre los seres humanos se da en el nivel del habla, en el nivel de la comunicación oral. Posteriormente la Biblia nos dice que le fue dada a un hombre llamado Moisés ciertas leyes, y estas leyes fueron escritas en piedra. Y la historia bíblica nos cuenta que Dios le entregó las leyes a Moisés, pero Moisés las rompió porque por causa del enojo de Moisés, que el pueblo estaba desobedeciendo, él aventó las tablas a un becerro de oro al cual estaban adorando los israelitas y rompió las leyes, de tal manera que Moisés tuvo que hacer otro escrito de los 10 mandamientos en piedra también. Y bueno, y así tenemos muchos registros en la Biblia de que Dios primero se comunicaba de manera oral, pero luego los hombres que Dios hablaba con ellos, muchos de ellos fueron registrando de manera escrita lo que Dios les había dicho. Y bueno, tenemos por ejemplo el caso de Moisés, que es una de las personas más importantes en la historia de la Biblia, porque de él se nos dice que es el autor principal de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, conocido como el Pentateuco. Moisés es quien escribió estos libros según la tradición. Se nos cuenta que Moisés es el autor de estos libros, pero Dios escogió cierto tipo de personas que se llamaban profetas. Los profetas eran personas que Dios escogía y que Dios levantaba para dar a conocer al pueblo en general sus palabras. Dios escogió un pueblo, Israel, y Dios quiso comunicarse con este pueblo, y que este pueblo lo representara en el mundo. Entonces, el primer sistema de comunicación fue oral, pero luego esos hombres de Dios, los profetas, fueron haciendo escritos, y los escritos fueron variando. Por ejemplo, tenemos el caso, como vuelvo a repetir, Moisés escribiendo en piedra, pero también tenemos ejemplo de que en el Nuevo Testamento Pablo, en 2 de Timoteo, se nos dice que Pablo le dice a Timoteo precisamente que le trajera los pergaminos, y los pergaminos eran pedazos de cuero, con los cuales se utilizaba para escribir. Pero antes del pergamino se utilizaban muchos otros materiales, pero uno de ellos era también el papiro. El papiro era una planta sobre la cual se escribían también cosas. Pero el papiro era un material que en comparación con el pergamino era menos resistente. O sea, el papiro era menos resistente, o es menos resistente que el pergamino. El papiro era hecho de plantas. Pero el ser humano quiso cada vez más ir
desarrollándose o ir desarrollando la tecnología de una mejor manera. Por ejemplo, cuando se utilizaba la arcilla para escribir, si tú querías escribir sobre arcilla un mensaje muy largo, pues obviamente iba a ser muy difícil conseguir todo el material para poder escribir, y aparte iba a ser algo muy pesado porque cuando se secaba era como una piedra, y etcétera, etcétera. Pero con el uso del papiro se trató de simplificar el asunto de la escritura. Pero el papiro era menos resistente. Y entonces llega el pergamino, y sobre el pergamino, que era que era cuero, se escribía sobre él. Y esto tenía un tiempo de vida mucho mayor que el papiro, y por lo tanto era un material que fue creciendo en uso. Muchos de los escritores del Nuevo Testamento muy probablemente escribieron sobre pergaminos, como lo es el caso de Pablo, que se le dice a Timoteo: tráeme los pergaminos. Se nos dice que también Jesús abría el rollo de la escritura. Es muy probable que fuera sobre pergamino. O pudo haber sido también el papiro, pero eran rollos sobre los cuales se escribían. Por ejemplo, tú podías tener el rollo de Isaías, como lo dice, ¿no? Que era un rollo muy grande. También podías tener un rollo que abarcara a Mateo, otro rollo que abarcara el libro de Lucas, y por eso dicen muchos que tiene sentido que se hicieran dos libros acerca de Lucas y Hechos, porque muy probablemente esto era un solo libro, pero por causa de que un rollo era muy grande y muy pesado, se hicieron dos rollos, que era el rollo de lo que actualmente llamamos Lucas, y otro rollo que era el de Hechos. No se llamaban probablemente así desde el inicio, probablemente era un solo libro, pero al día de hoy los conocemos como Lucas y Hechos. Bueno, entonces, el primer sistema en que Dios se comunicó, o uno de los primeros sistemas que tenemos registrados, es que Dios se comunicó a través de la oralidad, a través del lenguaje. Pero conforme fue pasando el tiempo, fue necesario desarrollar la escritura. Y cuando se desarrolló la escritura, muchas personas hicieron uso, principalmente los profetas hicieron uso de la escritura y comenzaron a escribir sobre papiros y pergaminos. Y es muy probable que desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, bueno, no todo, pero una gran parte del Antiguo Testamento y una gran parte del Nuevo Testamento se escribiera sobre papiro o pergamino. Entonces ahí tenemos que la Biblia se escribe porque se quiere dejar registro de qué es lo que Dios le dijo a esta generación. Era muy importante para ese pueblo de Israel registrar qué es lo que Dios les dijo, qué es lo que Dios les comunicó, ¿no? Y es por eso que los profetas registraron todo eso, y las personas de Israel se daban cuenta quiénes eran los profetas elegidos por Dios, y por lo tanto se podían dar cuenta de cuáles eran los escritos que pertenecían a tal profeta, de tal modo que reconocían que eso venía de Dios. Ahora, cuando tenemos entonces que las personas reconocían que cierta escritura venía de parte de Dios, es por eso que le daban el estatus de lo que el día de hoy se le llama un libro de la escritura. Dicho de una manera un poco más técnica, algunos le llaman el canon. El canon es un conjunto de libros que fueron seleccionados para ser autoritativos, o sea, con la autoridad de que viene de parte de Dios. Básicamente lo que tenemos entonces es que las personas se daban cuenta qué libros pertenecían verdaderamente al canon y qué libros no.
Y bueno, cuando la iglesia en el primer siglo se fue multiplicando, cuando la iglesia se fue multiplicando en el primer siglo, muchas personas querían tener acceso a qué es lo que dijo tal profeta, qué es lo que dijo tal apóstol. Y bueno, por ejemplo, las cartas de Pablo, que se escribieron de puño y letra de Pablo. Pablo le escribió a Éfeso, Pablo le escribió a Filipenses, a los filipenses y a las diferentes iglesias les escribió de puño y letra. Y bueno, esos escritos la iglesia los recibía, los leía en público. Se dice que todos se sentaban y bueno, leían qué era lo que decía el apóstol Pablo. Y ellos decían, bueno, Pablo es una persona que ha sido escogida por Dios. Reconocían la autoridad de Pablo y de los demás apóstoles también, ¿no? Reconocían la autoridad. Y después otra iglesia, por ejemplo, la iglesia la iglesia de Corinto decía, ¿sabes qué? Yo quiero leer lo que le dijeron a Éfeso. Entonces muchas veces las cartas circulaban entre las iglesias para que fueran leídas. Y esto creó la necesidad de seguir escribiendo o de seguir copiando las cartas. Empezaron a surgir personas que empezaron a escribir. Se dice que en el primer siglo después de Cristo, las personas empezaron a contarles acerca de Jesús, quién era Jesús, qué hizo Jesús, de manera oral. Pero también se vieron en la necesidad de las cartas que empezó a escribir Pablo leerse en cada una de las iglesias que estaban alrededor. Y bueno, cuando se ven en la necesidad de escribir, porque el pergamino solamente duraba cierto tiempo y era necesario transcribir más copias de tal manera que se preservaran a las generaciones futuras. Y en esas generaciones futuras tú y yo estamos incluidos, ¿no? Pero empezaron muchas personas a copiar todo lo que se registraba o todo lo que había escrito Pablo, y se trataba de registrar de un modo muy preciso. La historia es impresionante. Espero que tú estés disfrutando de esta breve historia, porque tú y yo, que nos decimos cristianos, es un libro que ha cambiado nuestra vida, es un libro que guía nuestra vida. Y saber la historia de este libro, por lo menos para mí, y creo que para todos los cristianos, debería ser una aventura, debiera ser algo tan emocionante el podernos adentrar. Pero en el primer siglo, entonces, tú tienes a personas que se ven la necesidad de copiar lo que dijo Pablo, y vamos a enviarla ahora a la iglesia que está en Esmirna, ahora vamos a enviarla a la iglesia que está en Tesalónica, y ahora vamos a enviarla a la otra iglesia que se encuentra en Pérgamo, etcétera, etcétera. Y las cartas empezaron entonces a circular y se empezaron a copiar. Ahora es aquí donde muchas personas empiezan a preguntar, oye, pero ¿no será que alguien le habrá cambiado algo? ¿No será que alguien habrá hecho por ahí algo? Bueno, lo que decimos es que claro que muchas personas no eran profesionales, personas que escribían, muchas no eran profesionales. Cuando estuve haciendo esta investigación, lo que pude darme cuenta es que muchas personas eran profesionales, se llamaban escribas, las personas que se dedicaban a copiar libros. Pero habían otras personas que no eran especialistas, no eran escribas, y se dice que una gran parte de lo que son los escritos cristianos fue elaborado por personas que no eran escribas. Ahora, déjenme decirles esto. Eso no quiere decir entonces que la Biblia fue escrita así por personas que no les importaba. No. Fueron escritas por personas que, aunque no eran personas especialistas, pero
pero tuvieron el sumo cuidado de tratar de copiar tal y como estaba de puño y letra de los escritores. ¿Por qué lo decimos? Bueno, hay una serie de exámenes que se aplican a los papiros, pero muchos, por ejemplo, tenían que ver con el número de líneas. Las personas que se dedican al estudio de los papiros, la papirología o al estudio de los pergaminos, y son las ciencias de los escritos antiguos, dicen que la rectitud de las líneas que tienen los papiros o los manuscritos es impresionante. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento, se nos dicen que hay suficiente evidencia para poder decir que aunque muchas personas que copiaron libros del Nuevo Testamento no eran especialistas, tuvieron un sumo cuidado para copiar lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Mateo, lo que Marcos, Lucas, Juan escribieron de puño y letra. Muchos de ellos lo escribieron de una manera tan cuidadosa. Muchos de ellos, por ejemplo, llegaron a escribir. Quiero leerte lo que algunos de ellos llegaron a escribir. Por ejemplo, tenemos el caso de un escriba que puso: con gran sudor y trabajo agotador. Muchos le ponían al final de su manuscrito ciertas palabras y él puso: con gran trabajo, con gran sudor y trabajo agotador. Otros solamente exclamaban: el fin del libro, gracias a Dios. Se nos cuentan por testimonios que habían personas que copiaban los libros y se llevaban años de escritura. Otros se llevaban probablemente meses, pero normalmente personas dedicaban su vida, se sentaban en el piso con un banquito para poder recargar sus piernas, y sobre sus piernas empezaban a copiar por horas y horas y días y meses y años a copiar. Y todo eso, ¿para qué? Para poder transmitir el mensaje. Ahora, ¿qué hace a este mensaje tan especial? ¿Por qué? Las personas decían que esto que se había registrado venía de parte de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Pedro capítulo 1 dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que Dios fue quien llevó a los hombres para que escribieran estas palabras. Entonces las personas tuvieron un sumo cuidado en copiar, tuvieron un gran interés en preservar, en traspasar lo que estos registros literarios tuvieron la osadía de ir copiando siglo tras siglo, de tal manera que hasta el día de hoy tenemos una copia en nuestros hogares. Miles y miles de personas dedicaron sus vidas para transmitir este mensaje. ¿Por qué? Porque ellos creían que eran las mismas palabras de Dios. Dios declarando su voluntad al hombre. ¿Qué es la Biblia entonces? La Biblia es la revelación que Dios hace de sí mismo. Si pudiéramos definirlo de un modo muy fácil de digerirlo, sería eso: que la Biblia es la revelación que Dios hace de sí mismo, de sus propósitos al hombre. ¿Por qué? Como decía Francis Bacon, Dios tiene dos libros: el libro de la naturaleza y el libro donde están registradas sus palabras. Con lo que esto se refería a Francis Bacon, que es el padre de la ciencia moderna, es que Dios tiene dos libros. El de la naturaleza es que cuando nosotros vemos el sol, cuando vemos la luna, nos damos cuenta que hay algo, que hay como si hubiera una mente detrás. ¿Cómo es que el sol, cuando alumbra las plantas realizan algo que se llama fotosíntesis? Y esa fotosíntesis nos ayuda a nosotros a poder respirar. Y cuando nosotros exhalamos,
todo ese dióxido de carbono las plantas lo utilizan para poder sobrevivir. Y, y parece que existe una maquinaria bien organizada en el mundo, a lo cual lo llamamos naturaleza, y funciona de una manera que decimos, wow, hay una ingeniería tan, innovadora, de la cual podemos decir, parece que hay una inteligencia detrás. Y Francis Bacon decía que ese era uno de los libros que Dios ha dejado al hombre para que se dé cuenta que hay un creador. Pero también decía Francis Bacon, pero aparte de la naturaleza, Dios tiene otro libro, la Biblia, sus palabras. Porque la naturaleza tiene un límite. La naturaleza nos puede revelar que hay una mente creativa detrás de todo eso. Pero la naturaleza no nos puede decir cómo es. ¿Cómo es ese Dios? Es un Dios que tiene una mente, es un Dios que tiene planes para mi vida, es un Dios, ¿no? Y para eso Dios ha dejado un libro que se llama la Biblia. Así le llamamos al día de hoy, la Biblia. Y la Biblia es un libro que tiene 66 libros. Bueno, y hay otras versiones que el día de hoy no es el propósito discutir, pero por ejemplo la versión que utiliza la Iglesia Católica tiene más de 70 libros. Pero la Biblia que nosotros utilizamos tiene 66 libros. No es el tema de discusión el día de hoy, pero se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento es una traducción de una palabra en el griego, pero muchos especialistas dicen que sería mejor traducir la palabra testamento mejor como pacto. Entonces, la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y eso es porque Dios hizo un pacto con los seres humanos en la antigüedad, antes de que Cristo viniera. Dios hizo un pacto con ellos, pero en el momento en que Cristo viene, Dios hace un nuevo pacto con la humanidad. ¿Y cuál es ese nuevo pacto que hace con la humanidad? Bueno, para entender el nuevo pacto, déjame decirte que el antiguo pacto, de un modo muy, muy general, es que Dios dice, ustedes tienen que tratar de conocer mi voluntad, mis preceptos y obedecerlos. Pero en ese primer pacto los seres humanos se dan cuenta que nuestra naturaleza como seres humanos es de hacer el mal. Nosotros hacemos el mal, nosotros no alcanzamos a hacer el bien, nosotros no somos perfectos y Dios demanda una obediencia perfecta. Entonces lo que nosotros tenemos es que en el primer pacto nosotros nos damos cuenta, o los seres humanos se dieron cuenta, que no pueden alcanzar esa perfección. Pero en el nuevo pacto Dios dice, yo sé que ustedes no iban a poder obedecer de una manera perfecta. Se los demandé, pero yo sé que no lo podían lograr. Pero ahora en el nuevo pacto Dios manda a una persona que es llamada su Hijo Jesucristo para que Él obedeciera a la ley de manera perfecta y ahora Él sea quien ahora sea nuestro beneficiario, en el sentido de que Él paga por nosotros todas las deudas, toda la obediencia. Él obedece de manera perfecta lo que nosotros no pudimos obedecer y ahora Él se sacrifica por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al nosotros no poder cumplir la ley perfecta de Dios, nosotros estamos condenados al castigo eterno. Nosotros estaríamos condenados a la separación eterna de Dios. Pero lo que Dios hace es, no quiero que eso suceda, por lo cual voy a mandar a mi Hijo Jesús. A mi Hijo Jesús, que como Él es perfecto, Él va a obedecer la ley de manera perfecta. Y ahora por medio de Él es que ustedes pueden venir a mí. Ese es el nuevo pacto, que ahora nosotros, aunque somos imperfectos, aunque no podemos obedecer la ley de manera perfecta, ahora tenemos a alguien que sí pudo obedecer la ley de manera perfecta y que aparte de ello se convierte en nuestro abogado y se convierte en nuestro pase de entrada a la comunión eterna con Dios. Y todo eso Dios nos los quiso revelar
a través de la Biblia. Desde el Génesis hasta Apocalipsis tenemos la revelación que Dios hace de sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando Jesús va caminando en un camino llamado Emaús, hay dos discípulos que no saben que es Jesús, que caminan con este forastero y le dicen: tú eres el único forastero que no sabe qué ha acontecido en todo este tiempo. Y Jesús les dice: tardos para entender lo que todos los profetas han dicho. Y los agarró, los tomó y dice que desde Moisés hasta los profetas les explicó todo lo que de él decían. O sea que hay un propósito desde el inicio hasta el final de revelar el plan perfecto de Dios a través de su Hijo Jesús. La Biblia entonces es un libro que nos muestra el plan de Dios, que nos revela quién es Dios, que nos revela qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y ahora tú y yo debemos de tratar de saber, de estudiar este libro, si lo que este libro es verdad. Dios nos ha dado una razón, Dios nos ha dado un raciocinio, por decirlo de otra manera, para que nosotros podamos entender cuál es su plan, cuál es su voluntad. Y a nosotros nos tocará rechazar o aceptar este mensaje. Queda en cada uno de nosotros el adentrarnos en esta historia, o rechazarla o aceptarla. Y la razón del por qué yo estoy les hablando es porque el propósito de que se escribiera este libro es que tú y yo podamos aceptar esta historia con el propósito de que tú y yo tengamos una comunión eterna con Jesús, con Dios en la eternidad. Así que para que esto suceda, en primer lugar, lo que puedo decirte es que este libro se deja con un propósito de que tú y yo sepamos que el ser humano desde el inicio de la creación no ha podido obedecer a su creador de la manera que su creador lo demanda, que es una obediencia perfecta. Pero Dios se da cuenta que la obediencia del ser humano no iba a poder ser perfecta, y por eso es que Él manda a su Hijo amado, a su único Hijo, a morir por cada uno de nosotros, a obedecer la ley de manera perfecta, a vivir una vida perfecta, y entonces traernos a nosotros la salvación, extender la salvación para que ninguno se pierda, como dice su palabra. Su palabra lo dice en Pedro, en 2 de Pedro, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Así que el mensaje de esto es que la Biblia es la revelación que Dios hace al hombre de sí mismo, de sus planes, de sus propósitos, y que tú y yo podamos acceder a esa información, pero que no nos quedemos con la información, sino que esa información pueda llegar a nuestros corazones, nos pueda cambiar, nos pueda transformar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y esta palabra es la que nos da vida, es la que nos hace conocer quién es Dios, y Dios por medio de su Espíritu regalarnos una nueva vida. Como decía Pablo: crucificado estoy con Cristo Jesús, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El propósito es de que ahora Cristo viva en nosotros por la predicación de esa palabra, por la información que hemos obtenido en ese libro tan maravilloso que ha cambiado a generaciones enteras. Es el libro que sigue cambiando las vidas, es el libro que sigue siendo traducido a miles y miles de idiomas. Es el libro que aún, como dijo Voltaire, este libro en 50 años, en 100 años, nadie va a saber qué es ese libro porque habrá desaparecido. Pero cuando Voltaire murió, tiempo después, la Sociedad de Ginebra compró la casa de Voltaire y se fundó la Sociedad Bíblica de Ginebra. Y en la misma casa donde Voltaire dijo: dentro de 50 años nadie va a saber qué es la Biblia, en su misma casa se fundó una de las imprentas más importantes en la producción de Biblias.
La Biblia sigue siendo un libro muy importante que sigue transformando vidas, y es porque contiene el mensaje, es porque contiene el mensaje de quién es Dios, qué es lo que quiere Dios del hombre. Dios se ha revelado a sí mismo a través de ese libro, a través de su creación, a través de su Hijo Jesús. Y es por eso que este mes estamos celebrando este mensaje tan importante. Mis hermanos que me están oyendo el día de hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de acceder a este libro todos los días. Probablemente tú tienes en tu casa 1, 2 o 3 libros por ahí empolvados. Mi propósito es que tú y yo podamos emocionarnos, que Dios pueda levantarnos y que queramos conocer cada día más a ese Dios que nos ha cambiado, que nos ha transformado, y la manera de conocerlo es a través de su palabra, todos los días leyéndola de una manera que podamos levantarnos y decir, quiero conocerte cada día más. Tenemos días malos en los cuales no pasamos tiempo con la Biblia, pero mi deseo es que Dios pueda despertar el hambre de poder escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición, mis hermanos, y que esto nos pueda llevar a cada día leer su palabra. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.